Llegué a casa más temprano de lo planeado esa tarde. De esas que te hacen creer que por fin vas a tener un ratito para un cafecito en paz, antes de que el día se acabe. El sol aún estaba bien alto cuando crucé la puerta principal, cargando mi bolsa de la compra, tarareando bajito una ranchera vieja que mi difunto esposo solía entonar entre dientes. Pero en cuanto pisé adentro el ruido de los rodillos rodando el olor a pintura fresca y unas voces ahogadas me pararon en seco. Me quedé tiesa en el pasillo. Esos ruidos venían de arriba, de mi recámara. La bolsa se me resbaló un poco en la mano mientras subía las escaleras, cada peldaño más pesado que el anterior. La puerta de mi recámara estaba de par en par. Y lo que vi me cortó la respiración. 2 hombres estaban ahí dentro con rodillos en la mano, untando un beige chillón por las paredes, que habían sido mi refugio por 40 años. Mi azul pálido también elegido suave sereno, un color que me recordaba los ojos de Héctor, se iba borrando bajo brochazos anchos y descuidados. Y ahí en el centro de todo estaba Rosalba, mi nuera con uno de sus vestidos impecables, sonriendo como si recibiera visitas en una casa que ya era suya. «¿Estamos remodelando tu recámara antes de mudarnos?», declaró con una alegría que sonaba que a fiesta, como si fuera lo más normal del mundo. Por un segundo no pude ni hablar. El pecho se me apretó. «Antes de mudarse», repetí con la voz más filosa de lo que quería. «Sí, suegra», dijo con ese tonito meloso señalando las paredes. «Este espacio va a quedar más fresco para nosotros». «¿No crees nosotros?». Volteé hacia Rodrigo, mi hijo, que estaba junto a la ventana con los brazos cruzados y la cabeza gacha. No dijo ni media. Su silencio pesaba más que la alegría fingida de Rosalba. Y entonces lo vi. Encima del tocador donde siempre había colgado nuestra foto de bodas con Héctor, nuestras manos entrelazadas, las campanas de la iglesia de fondo. Ahora colgaba una foto reluciente de Rodrigo y Rosalba en su boda. El corazón se me cayó al estómago. El marco de mi pasado había sido bajado, cambiado sin permiso, como si mi vida pudiera borrarse tan fácil como las paredes. «¿Qué es esto?». Mi voz tembló, pero me enderecé metiendo fuerza en cada palabra. «¿Dónde está mi foto?». La sonrisa de Rosalba no se inmutó. Ladeó la cabeza como si yo estuviera siendo irracional. «Es solo decoración. Pensamos que era hora de renovar. No te preocupes, tu foto está guardadita en algún lado». Guardadita en algún lado. Como si fuera trastos. Como si el recuerdo de Héctor pudiera meterse en una caja y olvidarse. Avancé más adentro de la recámara, el olor a pintura arañándome el pecho. «Pónganla de vuelta», dije con voz baja cada sílaba medida. «Y paren de pintar. Esta es mi recámara, no la de ustedes». Rosalba soltó una risita ligera de esas que la gente usa para tapar el desprecio. «Ay, Estela, es que no estás acostumbrada a los cambios. Cuando lo veas terminado vas a entender». Me volví hacia Rodrigo buscando sus ojos. «Rodrigo», dije bajito. «Di algo». Pero él siguió con la mirada en el piso, su silencio más fuerte que cualquier palabra. Mi hijo, mi propia sangre, ni siquiera me miró a los ojos. Los pintores se movieron incómodos sin saber si seguir o no, con los rodillos goteando pintura beige sobre la lona. El pulso me retumbaba en los oídos. Se sentía como si el suelo bajo mis pies se moviera, como si mi casa ya no fuera mía. Dije que paren, repetí más alto ahora. La firmeza en mi voz los dejó congelados. La sonrisa de Rosalba se tensó, pero no discutió. Solo cruzó los brazos y se apartó con una expresión que me retaba a pelear. Me di la vuelta sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Las manos me temblaban mientras salía de la recámara, aferrándome al pasamanos para no caerme. Todavía olía a pintura, todavía veía la foto, todavía sentía el silencio de mi hijo clavándose en mi espalda. Y no pude evitar preguntarme qué más en esta casa ya habían cambiado sin que yo me enterara. La cena esa noche estuvo más callada de lo normal, aunque el tintineo de los cubiertos contra la loza
sonaba más fuerte que nunca. Rosalba se había sentado a la cabecera de la mesa, hablando con la soltura de quien ya se siente dueña. Rodrigo estaba a su lado, con los hombros encorvados, raspando el tenedor en el plato, como si el guisado lo ofendiera. Yo me senté enfrente con mis nietos alineados entre nosotros, como un puente frágil. Javier tenía los ojos en sus frijoles, Marisol masticaba despacio, y la pequeña Berenice daba golpecitos con el tenedor en el borde de su vaso, como si anhelara estar en cualquier otro lado. Rosalba carraspeó con ese gesto ensayado que tenía, luego se inclinó un poquito hacia mí, con una sonrisa practicada. «Hemos estado platicando», dijo su mano manicureada rozando la manga de Rodrigo, «sobre nuestro futuro en esta casa. Es el lugar perfecto para nosotros». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio. Miré a Rodrigo esperando que interviniera, que dijera algo que suavizara su presunción. En cambio, solo asintió apenas sin levantar la vista de la mesa. El estómago se me apretó. «El futuro de ustedes en esta casa», repetí cuidando de mantener la voz firme, aunque el aire vibraba de tensión. La sonrisa de Rosalba se iluminó. «Sí, con los niños creciendo y las escuelas cerca tiene sentido. Va a ser un hogar no solo para ti, sino para todos. Lo de vivir varias generaciones bajo un mismo techo es tan práctico estos días». Rodrigo carraspeó murmurando un acuerdo tan flojo que casi no lo oí. Todavía no me miraba. Mi mano se apretó alrededor del vaso de agua, y por un momento pensé en Héctor. Podía oír su voz clara como si estuviera sentado a mi lado, su palma cálida sobre la mía. «Cuida la casa, cuídate a ti misma. No dejes que nadie te quite lo que construimos. Estela». Me lo dijo la noche que firmamos los papeles finales de la hipoteca, con nuestras caras más jóvenes, nuestros corazones ansiosos por la vida que nos esperaba. Ahora esa advertencia resonaba como una campana en mis costillas. Javier se movió en su asiento con los hombros tiesos. Marisol me miró luego a su papá con los labios apretados en una línea fina. Berenice dejó de golpear el tenedor, sus ojitos saltando entre nosotros. Ninguno habló. Ninguno se atrevió. Rosalba llenó el silencio con su voz suave como crema, pero con un filo de control. «Empezaremos por arriba. La principal ya casi está, aunque estoy pensando en tumbar esa pared para abrir más espacio. Y la biblioteca, bueno, quedaría perfecta como nursery cuando la renovemos». Mencionar la biblioteca me cortó como vidrio. Esa habitación guardaba los libros de Héctor, el olor a tabaco de su pipa todavía leve en la madera. Había sacudido esos estantes por décadas, no porque juntaran polvo, sino porque eran sagrados. La idea de convertirla en nursery para niños que ya tenían recámaras se sentía como un sacrilegio. Dejé el tenedor y junté las manos tratando de mantener la compostura. «¿Esta no es tu casa?», dije bajito. Rosalba rió un sonido tintineante sin alegría. «Ay, Estela, somos familia. Es la casa de todos». Rodrigo se movió incómodo, pero no dijo nada. Su silencio cortaba más hondo que las palabras de Rosalba. Mi hijo, el muchacho que crié con todo mi cariño, se sentaba junto a su esposa mientras ella planeaba desarmar las mismas paredes que guardaban el recuerdo de su padre, y no podía mirarme a los ojos. Los niños se quedaban en ese aire pesado, respirando superficial, como si temieran que cualquier ruido desequilibrara todo. El guisado se enfriaba en los platos, el aire espeso de palabras no dichas. Empujé mi silla y hacia atrás las patas raspando el piso de madera. Sin otra palabra llevé mi plato al fregadero y los dejé atrás. Sentía sus ojos en mi espalda, pero nadie me detuvo, ni siquiera Rodrigo. Y mientras subía las escaleras, el eco de la voz de Héctor me seguía. «Cuida la casa, cuídate a ti misma». A la mañana siguiente encontré a Rosalba en el comedor con un montón de papeles enrollados esparcidos sobre la mesa de roble pulido. Estaba de pie con una cinta métrica colgando de la muñeca y una cara de satisfacción que parecía pegada. «Qué buena hora», dijo alegre cuando entré. «Hemos estado armando unas ideas para la casa».
Creo que te van a encantar. Me paré en la puerta con la mano apretando el marco. Idea Rodrigo estaba desparramado en una silla con las manos juntas delante de él. Evitaba mis ojos como si mirarme lo delatara culpable. Rosalba desenrolló el primer plano, el papel crujiendo sobre la mesa como una advertencia. Esto, anunció señalando un dibujo, es la principal. Una vez que repintemos y cambiemos el piso, va a quedar como nueva. Hasta podríamos tumbar esa pared rara para abrir más espacio. Me acerqué, el olor a tinta y grafito subiendo leve de las páginas. La garganta se me apretó. Esa pared está desde que nos mudamos. A tu papá le encantaba, le daba un rincón para leer. La sonrisa de Rosalba era cortés, pero desdeñosa. Está pasada de moda. Las parejas modernas necesitan espacios abiertos, no paredes picadas. Me ericé con sus palabras, pero antes de que pudiera hablar, ella barrió otro papel hacia adelante. Y aquí está la verdadera oportunidad, la biblioteca. El corazón se me hundió. Había dibujado cuadritos prolijos sobre los estantes de Héctor, etiquetándolos espacio de closet y zona de cuna. Vamos a sacar los libros, por supuesto. Esta habitación quedaría hermosa como nursery para cuando llegue por sí el momento. Imagina la luz de las mañanas perfecta para un cuarto de bebé. Mi voz salió baja, más firme de lo que me sentía. Esa habitación es la biblioteca de tu suegro. Su letra está en los márgenes de esos libros. Su sillón todavía está junto a la ventana. Eso no es un nursery. Eso es historia. Rosalba ladeó la cabeza como si me estuviera dando cuerda a un niño terco. La historia va en el almacén Estela. Esta casa tiene que evolucionar con la familia. No quieres a tus nietos cerca. No quieres hacer espacio para el futuro. Sus palabras se enroscaban a mi alrededor como humo asfixiantes, envolviendo la manipulación en el disfraz del amor. Me volví hacia Rodrigo desesperada porque interviniera. Rodrigo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Él se movió con la mirada fija en el piso. Es temporal, mamá. Hasta que las cosas se asienten. ¿Temporal? Repetí. La palabra me retumbó en los oídos como una alarma. Temporal significaba indefinido. Temporal significaba que se mudaban hasta que decidieran lo contrario. Los labios de Rosalba se curvaron en una sonrisa que no llegaba ya a sus ojos. Ya verás. Es por el bien de todos. Y claro, vamos a modernizar la cocina. Acero inoxidable, encimeras de granito. Tal vez tumbar esa pared para hacer un concepto abierto. Ni la vas a reconocer. Ese es justo el problema. Espeté las palabras saliendo antes de que pudiera pararlas. No reconocería mi propia casa. La habitación se quedó en silencio. Rodrigo se encorvó más, mientras Rosalba apilaba sus papeles en rollos prolijos, con la sonrisa intacta. Me miró no como una huésped en mi casa, sino como su heredera legítima, una reina preparándose para tomar su trono. Me di la vuelta antes de que mi rabia se rompiera. Las manos me temblaban mientras las presionaba contra el respaldo de una silla, anclándome en la madera que yo misma había pulido por décadas. Rosalba tarareó mientras guardaba los planos en su bolso como una mujer segura de su victoria. Salí de la habitación con las palabras quemándome el pecho. No era renovación lo que quería, era reemplazo. Y ya vivía en un futuro donde yo ya no cabía. Me levanté temprano la mañana siguiente con las manos ocupadas en el ritmo de batir huevos, aunque el estómago se me revolvía demasiado para comer. El aire de la casa todavía olía leve a pintura, y con cada respiro sentía como si alguien hubiera tallado una herida en mis paredes. Apenas puse la sartén en la estufa, cuando un golpe seco sacudió la puerta principal. Al abrir, dos patrulleros uniformados estaban en el porche con los sombreros metidos prolijamente bajo el brazo. Su presencia trajo un frío repentino al aire matutino. «¿Señora Morales?», preguntó uno. «Sí», dije aferrando el marco de la puerta. «Recibimos una llamada por un disturbio en la propiedad. Una queja presentada por su nuera, Rosalba Morales». El pecho se me apretó. «¿Una queja?». El más alto miró un libretita.
Dice que usted destruyó el trabajo que habían empezado en la recámara de arriba. Paredes pintadas, muebles movidos, cosas cambiadas. Afirma que interfirió en una remodelación acordada. Por un momento solo pude mirarlo. ¿Acordada? Yo nunca acordé nada. El más bajo se movió incómodo, sus ojos escaneando el vestíbulo detrás de mí como esperando caos. «¿Nos deja pasar, señora, solo para echar un vistazo?» Me aparté tiesa, aunque la furia me apretaba la garganta. Me siguieron arriba. Los pintores ya se habían ido, las lonas dobladas, pero las paredes beige a medio terminar nos miraban como una acusación. La foto de bodas de Rodrigo y Rosalba todavía colgaba en lugar de la de Héctor. Un insulto silencioso. «Esta es mi recámara», dije firme volviéndome hacia ellos. «He vivido aquí 40 años. Nunca di permiso para repintar, cambiar o mover mis cosas». Mi nuera los llamó sin preguntarme. Los patrulleros se miraron claramente incómodos. Uno garabateó algo en su libreta mientras el otro asentía cortés, pero su postura ya se ablandaba en desinterés. «Bueno», dijo el más alto al fin, «lo que vemos parece más una disputa familiar que un asunto criminal. No hay signos de entrada forzada, no daños a la propiedad más allá de la pintura». «¿Daños a la propiedad más allá de la pintura?» Mi voz subió. «Esta es mi casa. El recuerdo de mi esposo ha sido borrado de esta pared. ¿Y lo llaman disputa familiar?» El más bajo carraspeó suave. «Lo entendemos, señora, pero a menos que haya un acto claro de allanamiento o destrucción, poco podemos hacer. Mejor manejarlo en corte civil». «¿Corte civil?» Repetí las palabras amargas en la boca. Bajaron conmigo las escaleras, sus botas cliqueando leve en los pisos de madera que Héctor había pulido a mano tantos años atrás. En la puerta el más alto me dio una mirada comprensiva. «Le sugerimos documentar lo que sienta impropio y tal vez hablar con un abogado. Por ahora lo cerramos como asunto familiar». Me dejaron parada ahí, con la luz de la mañana colándose por las persianas, el corazón latiéndome contra las costillas. Cerré la puerta despacio con los dedos temblando en el pomo. Rosalba no solo había irrumpido en mi casa, había torcido la historia ante las autoridades, pintándose como víctima. No actuaba por impulso. Estaba sentando bases ladrillo por ladrillo, armando una narrativa que me ponía como inestable, difícil y racional. Me recargué en la puerta los huevos en la estufa, olvidados la casa demasiado callada. Rodrigo no había llamado, no había chequeado, no había dicho una palabra para defenderme. Todo encajaba: su sonrisa, sus planos, su silencio. Rosalba no adivinaba su camino. Jugaba ajedrez moviendo piezas por mi casa como si el jaque mate ya estuviera escrito. Esa mañana comprendí que esto no era solo un pleito entre suegra y nuera. Era una estrategia, y yo ya iba 2 jugadas atrás. El domingo siguiente, llegué a la casa de mi hijo con un guisado como siempre. Era tradición cenas de domingo la familia Morales alrededor de una mesa. Aun después de que Héctor se fue, la seguí creyendo que nos unía. Esa noche, sin embargo, el aire pesaba antes de que pisara la puerta. Rosalba me recibió con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo rondaba detrás frotándose la nuca. Los niños ya estaban en la mesa con voces bajas, tenedores, empujando montones de puré de papas. Comimos en un silencio tenso por varios minutos, el sonido de los cubiertos contra los platos, como única charla. Me forcé a tragar unos bocados, aunque cada uno salía seco como tierra. Al fin Rosalba rompió el silencio, su voz dulce y filosa a la vez. «Estela, tenemos que hablar de avanzar con las remodelaciones. Ha sido difícil». Mi tenedor se quedó en el aire. ¿Difícil? Sí, dijo levantando la barbilla. Estamos tratando de construir un futuro aquí, y tú te pones en medio. Un hogar familiar debe crecer con la familia. Pero tú te aferras al pasado. Es egoísta, francamente. La respiración se me cortó. ¿Egoísta? Proteger la casa que tu suegro y yo construimos con nuestras manos. ¿Defender el único lugar que guarda su recuerdo?
Rodrigo dejó el tenedor, su voz baja. Mamá, por favor, sé razonable. Es solo una casa. Podemos hacerla funcionar para todos si cedes un poco. Solo una casa, repetí con la voz quebrándose. Lo miré de verdad buscando al muchacho que crié. Esto es más que madera y clavos, Rodrigo. Es nuestra vida, nuestra historia. La biblioteca de tu papá, nuestras fotos, el jardín que plantamos juntos. No es algo para arrasar por comodidad. Rosalba se recargó con una sonrisita. ¿Comodidad? Yo le digo progreso. Te estás poniendo en medio de lo mejor para tu hijo y nietos. Esa es la verdad. El pecho me ardía, la rabia subiendo más caliente de lo que sentía en años. La verdad, dije afirmándome, es que no eres la dueña de mi casa. Y no vas a dictar qué pasa con ella. Las palabras colgaron en el aire como un desafío. Los ojos de Rosalba se entrecerraron, su sonrisa borrada. Rodrigo suspiró presionando los dedos en las sienes. Los niños se movieron incómodos mirando entre nosotros como espectadores de un pleito que no querían ver. «Basta», dije al fin, mi voz más baja pero más afilada. Esta cena era para estar en familia. No para pelear por propiedades. No por control. Si quieren gritar, griten sin mí. Empujé mi silla, el raspón resonando en la habitación tensa. Por un momento nadie se movió. Luego, al levantarme, sentí un jalón en la manga. Javier, con la cara pálida pero decidida, se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera. «No me gusta lo que hacen», susurró. El corazón se me apretó. Puse mi mano breve en su hombro, un reconocimiento silencioso, antes de voltear a la puerta. Detrás de mí la voz de Rosalba sonó de nuevo, filosa e inflexible. «No puedes seguir así para siempre, Estela. Al final vas a tener que aceptar lo mejor para todos». No contesté. Mis pasos me llevaron fuera del comedor, por el pasillo y al aire de la noche. El plato del guisado todavía estaba en la mesa intacto. Lo dejé atrás, reliquia de una tradición que ahora se sentía rota sin remedio. Las estrellas se emborronaron por el ardor en mis ojos, pero las palabras de Javier se repetían en mis oídos mientras caminaba al coche. Eran una luz chiquita, en una noche que se sentía tragada por sombras. La mañana después de esa cena desastrosa, me desperté con un nudo en el estómago. Las palabras de Javier todavía resonaban en mis oídos, una chispa chiquita de consuelo en medio de la traición, pero sabía que el consuelo no bastaría. Rosalba avanzaba con sus planes como si ya tuviera la escritura en la mano. Y Rodrigo, mi hijo, mi propia sangre, la dejaba. Saqué una agenda vieja del cajón del escritorio, de esas, con las puntas rizadas y tinta desvaída. Mis dedos se detuvieron en un nombre familiar, Humberto Alcalá. El abogado de Héctor, nuestro abogado antes. Él había redactado nuestro testamento, los papeles de la propiedad, el fideicomiso que armamos años atrás, cuando la vida se sentía más segura, cuando creíamos que papeles y firmas podían proteger lo que más importaba. Lo llamé medio esperando que ya estuviera jubilado, pero su voz llegó al teléfono más grave y lenta de lo que recordaba, aunque firme como siempre. «Señora Morales, ha pasado tiempo». Para la tarde estaba sentada frente a él en su oficina del centro. Sus paredes estaban llenas de tomos legales gruesos, las persianas a medias contra la luz de invierno. La habitación olía leve a cuero y papel viejo, un aroma que me removía alivio y temor a la vez. Se ajustó los lentes mientras le contaba todo, cómo encontré a Rosalba en mi recámara con los pintores, la visita de la policía, el grito en la cena. Hablé más rápido de lo que quería, las palabras saliendo en una mezcla de rabia y cansancio. Humberto escuchó con los dedos en pináculo, su expresión indescifrable, hasta que me quedé sin aire. «Hizo bien en llamarme», dijo al fin. «Tengo que ser franco, Estela. Si Rodrigo y su esposa establecen residencia en su casa, aunque sea parcial, va a ser extremadamente difícil sacarlos. Los desalojos entre familiares son enredados, caros y a menudo humillantes». El pulso me martilló en la garganta.
Quiere decir que si se mudan podrían quedarse. Asintió. Potencialmente meses, tal vez más. Las cortes dudan en echar a la familia de sus casas, sobre todo si hay niños de por medio. Y si afirman que usted los invitó o dio permiso, el caso se pone más turbio. La ley no se fija en traiciones emocionales. Se fija en lo que se puede probar. Las palabras me helaron. Imaginé a Rosalba caminando por los pasillos como si fueran suyos, su risa, resonando en la cocina que Héctor pintó él mismo. Vi los zapatos de mis nietos rayando los pisos de la biblioteca. No porque eligieran vivir ahí, sino porque sus papás insistían que era de ellos. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz más delgada de lo que quería. Humberto se inclinó. El primer paso es prevención. No los deje mudarse bajo ninguna circunstancia. Una vez adentro, la ley se inclina a su favor. Segundo, hay que revisar los documentos del patrimonio que dejó Héctor. Recuerdo algunas cláusulas, pero la memoria falla. Y quiero estar seguro. Si hay lenguaje que especifique que la propiedad está solo a su nombre, hasta su fallecimiento, eso podría ser su escudo. Si hay ambigüedades... Hizo una pausa sus ojos encontrando los míos con peso cuidadoso. «¡Ambigüedades!», susurré. Entonces Rosalba podría tratar de explotarlas. Un abogado listo podría torcer hasta frases chiquitas para argumentar propiedad compartida o transferencia intencional. Y por lo que me cuenta su nuera me parece del tipo que busca cualquier grieta para meter la cuña. Junté las manos para que no temblaran. Recordé la letra fuerte de Héctor en los borradores que revisamos en esa misma oficina. Había confiado entonces en que las palabras en el papel me protegerían el hogar que amábamos. Nunca imaginé necesitar esas protecciones contra nuestro propio hijo. Humberto alcanzó una carpeta gastada. Le digo a mi asistente que saque su expediente. Lo revisamos línea por línea. Si hay salvaguardas, las usamos. Si no, armamos adendas mientras podamos. Asentí con la garganta demasiado apretada para contestar. Mis ojos cayeron en la placa de latón en su escritorio, el reflejo de mi propia cara mirándome pálida y tensa. Al salir de su oficina, las calles de la ciudad bullían con el ruido de la vida normal. Claxones, risas de niños, pasos en la banqueta. Pero yo sentía como si caminara en agua cargando el peso de una advertencia vieja hecha realidad. Héctor me dijo una vez en la quietud de nuestra biblioteca: «Cuida la casa, cuídate a ti misma». Ahora parecía que los mismos papeles pensados para cuidarnos podrían tener la llave de mi ruina. Cuando regresé de la oficina de Humberto Alcalá, puse mi bolso en la mesa del pasillo y alcancé automáticamente el baulito de madera donde siempre guardaba las llaves de repuesto. Héctor lo había tallado él mismo cuando compramos la casa. Era chato pulido por años de uso, un lugar para cosas que pertenecían a anillos, monedas sueltas y las 2 llaves de latón, que abrían todos los cerrojos de la casa. Solo había una adentro. Me quedé helada mirando el espacio vacío a su lado. Había limpiado ese baulito días antes. Sabía que las 2 estaban ahí. La mano me tembló al levantar la que quedaba el latón cálido del sol. Rosalba había entrado y salido de mi casa tanto últimamente, siempre con algún pretexto. Rodrigo también callado pero cómplice. Podía imaginarla metiendo la llave en su bolso con esa confianza descuidada que llevaba como perfume. Una tormenta de temor se juntó en mi pecho. Con una llave de repuesto podía entrar y salir cuando quisiera. Con una llave de repuesto los cerrojos no valían nada. Llamé a Javier esa noche preguntando si recordaba ver a sus papás cerca del bolito. Su voz bajó a un susurro. Mamá dijo que papá iba a agarrar algo para ella. No vi qué. Mis sospechas se endurecieron en certeza. A la mañana siguiente manejé a la oficina del condado, un lugar que no visitaba en años. El olor a polvo y tinta de copiadora llenaba la sala de espera. Expliqué que quería checar permisos relacionados con mi dirección. La encargada, una mujer amable con lentes filosos, tecleó en su computadora antes de desaparecer en una habitación trasera.
Cuando volvió me dio una carpetita delgada. Permisos actuales de remodelación presentados la semana pasada, dijo. La abrí ahí mismo en el mostrador. Número de permiso 3488-7B. Dirección de la propiedad. Calle de las Magnolias, 112. Solicitante. Rodrigo Morales. No, Estela Morales. No, mi nombre, no la dueña legítima. El documento listaba el trabajo propuesto. Repintado interior, modificaciones estructurales a pared de biblioteca, instalación de nuevos accesorios. Todo firmado bajo el nombre de Rodrigo, su firma inclinada y apresurada. El piso bajo mis pies pareció ladearse. Apreté la carpetita con el pulso rugiendo en mis oídos. ¿Hay algún problema?, preguntó la encargada suave. Esta casa, susurré, es mía. Esos permisos no lo son. Frunció el ceño. Bueno, si alguien presentó con información de propiedad incorrecta, puede que tenga que impugnarlo. Mejor hágalo rápido. Las remodelaciones pueden alterar las evaluaciones de impuestos prediales y una vez que los cambios se presentan con la ciudad, son difíciles de revertir. Le di las gracias aunque las palabras raspaban mi garganta. Afuera el aire se sentía más filoso, el mundo de repente hostil. Me senté en el coche aferrando el volante mirando el nombre de Rodrigo en el permiso, como si fuera una marca quemada en mi piel. No solo repintaban paredes o movían muebles. Estaban moviendo el suelo bajo mis pies ladrillo por ladrillo, línea por línea en papel oficial. Si lo lograban la historia, no sería solo la palabra de Rosalba contra la mía, serían sus nombres tallados en registros municipales, su reclamo grabado en la burocracia. Manejé a casa con la carpetita en el asiento del pasajero, la llave de latón faltante, en mi baulito quemándome como un hoyo en el pecho. Por primera vez me pregunté no solo si querían tomar mi casa, sino si ya habían empezado a robarla en papel. Pasé la mayor parte de esa mañana en la tienda de abarrotes, moviéndome despacio por los pasillos como si, al arcar las compras, pudiera demorar la inquietud que me esperaba en casa. El corazón todavía me dolía del descubrimiento del nombre de Rodrigo en ese permiso. La carpetita yacía en el asiento a mi lado, mientras manejaba de vuelta prueba de traición mirándome en la cara. En cuanto abrí la puerta principal, el olor me pegó pintura húmeda, pesada y química saturando el aire. Dejé caer la bolsa de manzanas al piso y subí corriendo las escaleras. Lo que vi en mi recámara casi me quitó el aliento. Cada pared, antes el gris suave que elegí después de que Héctor se fue, había sido ahogada en un rosa chillón y hortera. Era el color de chicle, el tono que Rosalba adoraba salpicado por la habitación, como una bandera de victoria. Los pintores se habían ido, pero sus charolas y brochas todavía estaban junto a la pared goteando en plásticos. Y ahí estaba ella, Rosalba parada en el centro con una mano en la cadera, una sonrisa estirada por la cara como si hubiera conquistado un reino. ¿Te gusta?, preguntó dulce. Esto va a ser nuestro. Nuestro. No mío. Nuestro. La garganta se me apretó. Salgan, dije con la voz temblando de rabia. De mi recámara. Ahora. Ladeó la cabeza, imperturbable, como si yo estuviera armando un berrinche. Ya verás con el tiempo. Es alegre, familiar, perfecta para una suite principal. Las rodillas me temblaban, pero me planté. Esta es mi casa, mi recámara. No tenías derecho. Antes de que contestara saqué mi teléfono y marqué a la policía. Los dedos me temblaban tanto que casi lo dejo caer. En minutos llegaron 2 patrulleros, los mismos de antes. Sus expresiones ya estaban cansadas, como si mi dirección se hubiera vuelto una molestia en su lista. Los llevé arriba con la respiración entrecortada. Los patrulleros miraron las paredes, los rodillos goteando la sonrisa engreída de Rosalba. Esto es lo que quiero decir, dije desesperada. Han invadido mi recámara. Han cambiado mi casa sin mi permiso. ¡Mírenla! El más alto se frotó la nuca. Señora, como le dijimos antes, esto parece un desacuerdo doméstico. No hay entrada forzada, no signos de asalto o robo. Es un asunto familiar. ¿Asunto familiar? Mi voz se quebró. Mi santuario ha sido profanado.
El recuerdo de mi esposo borrado de estas paredes. Y lo llaman asunto familiar. Rosalba cruzó los brazos, su expresión de triunfo disfrazado de inocencia. Solo trato de mejorar las cosas para todos. Estela está luchando con los cambios. Las palabras dolían peor que los vapores de pintura. La implicación de que yo era el problema, que mi resistencia era síntoma de fragilidad o edad. Los patrulleros se movieron incómodos, sus ojos saltando entre nosotros. Al fin el más bajo suspiró. Nuestro consejo, señora, es resolverlo en privado. Tal vez busque mediación, pero hoy no podemos hacer más. Se fueron poco después sus pasos, desvaneciéndose escaleras abajo. Me quedé en esa recámara rosa con el corazón latiéndome doloroso. Rosalba, todavía sonriéndome con esa dulzura hueca. No podía respirar. Cada recuerdo que esa habitación guardaba, las tardes que Héctor y yo leíamos juntos, las mañanas que el sol se colaba por la colcha que cosí a mano, se sentía enterrado bajo capas de pintura que nunca elegí. Rosalba al fin pasó rozándome su perfume filoso, su voz baja solo para mí. Pronto vas a darte cuenta de que pelear contra nosotros es inútil. Sus tacones cliquearon por el pasillo mientras se iba. Me hundí en el borde de la cama con los ojos ardiendo, rodeada de paredes que ya no me pertenecían. Y por primera vez, desde la muerte de Héctor, me sentí verdaderamente sin hogar dentro de mi propia casa. Rodrigo pasó esa noche después de que Rosalba ya se hubiera llevado a los niños a casa de su mamá por la noche. Oí su coche crujir en el camino de entrada y supe antes de que tocara que lo habían mandado a suavizar las cosas. Mi hijo siempre prefería remendar grietas antes que enfrentar el terremoto que las causaba. Entró callado con los hombros encorvados, el cabello revuelto, de pasarse la mano tantas veces. No me miró a los ojos mientras me seguía a la cocina, donde había puesto a hervir una tetera. Mamá empezó con voz cautelosa. Sé que estás molesta, pero tienes que entender, es temporal. Solo hasta que nos pongamos de pie. No tratamos de quitarte nada. La palabra temporal se sintió como una piedra lanzada contra mí. Me recargué en el mostrador aferrando el borde para afirmarme. Temporal no borra lo que vi hoy. Mi recámara pintada como un cuarto de juegos. Rosalba parada ahí, como si ya fuera dueña de estas paredes. Hizo una mueca bajando la mirada al piso. Solo quiere que se sienta como hogar. No es su hogar, espeté. Mi voz resonó en el espacio chiquito, más filosa de lo que quería, pero no la retiré. Rodrigo, esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. No el tuyo, no el de ella. ¿Qué le da derecho a ordenar pintores, cambiar mi recámara, colgar su foto donde estaba la de Héctor? No contestó de inmediato. En cambio, se presionó la palma en la frente como si cargara el peso de dos mundos. No entiendes cómo es mamá. El alquiler subió, los trabajos son inestables y los niños necesitan seguridad. Esta casa es lo bastante grande para todos. ¿Por qué no podemos hacerla funcionar juntos? Porque pensé, Rosalba no quiere compartir, quiere reinar. Exhalé despacio. La seguridad no viene de tomar lo que no te pertenece. Viene de construir lo tuyo. Sus hombros se hundieron, pero no discutió. En cambio, sacó su teléfono scrolling distraído antes de ponerlo en la mesa. Rosalba ya ordenó muebles, admitió suave. Camas, un nuevo tocador, unas piezas para la biblioteca. Llegan la próxima semana. El estómago se me revolvió. ¿Qué hizo? Dijo que nos ayudaría a instalarnos antes. Dijo casi disculpándose. Quiere que los niños tengan sus recámaras listas. Piensa que una vez que veas todo armado, vas a darte cuenta de que tiene sentido. La tetera silbó chillona cortando sus palabras. Me moví para callarla, pero las manos me temblaban tanto que casi la dejo caer. La puse de vuelta intacta. Ahora lo veía la marcha lenta y deliberada. Primero la pintura, luego las fotos, ahora los muebles. Pronto mi biblioteca despojada de libros, mi cocina destripada de las encimeras que Héctor armó, mi jardín asfaltado,
para dar paso a su versión de progreso. No era temporal. Era un golpe de estado llevado no con espadas, sino con contratos, entregas y silencio. Rodrigo al fin levantó los ojos a los míos. Estaban cansados, suplicantes. «Por favor, mamá, no pelees con esto. Será más fácil si solo lo dejas pasar. Déjalo pasar». Me di la vuelta aferrando el mostrador tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. «Me pides que rinda mi obra de vida, mis recuerdos, el legado de tu papá». «No lo haré», no dijo nada después. El silencio entre nosotros era un abismo ancho e implacable. Se fue poco después con pasos pesados por el caminito. Cuando la puerta se cerró, me quedé en la cocina tenue, las paredes rosas de arriba, presionándome como una jaula, y comprendí que esto ya no era solo sobre recámaras o remodelaciones. Era sobre supervivencia. La mañana después de la visita de Rodrigo, miré la llave de latón todavía descansando en el baulito de madera, la gemela solitaria de la que había desaparecido. Verla fue suficiente para que el corazón me latiera fuerte. Mientras esa llave faltante anduviera por ahí, esta casa nunca sería verdaderamente mía de nuevo. Así que hice la llamada. Para el mediodía la camioneta de un cerrajero estaba en mi camino de entrada, su letrero brillante casi hortera contra la madera clara de la casa. Le mostré cada punto de entrada, la puerta principal, la de atrás, el garaje hasta la lateral que Héctor usaba para salir al jardín en las madrugadas. «Cámbiemelos todos», dije firme. «Cada último». Asintió sin preguntas, sus herramientas tintineando mientras trabajaba. Cada clic metálico de un cilindro nuevo encajando me dio un alivio extraño, como el cierre lento de una armadura alrededor de mi pecho. Cuando me dio el juego nuevo de llaves horas después, cerré los dedos alrededor de ellas con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Pero no paré ahí. Llamé a una compañía de seguridad esa misma tarde, y en un día llegó otra camioneta. 2 técnicos recorrieron la casa tomando notas cuidadosas, preguntando dónde quería las cámaras. En todos lados contesté: pórtico delantero, patio de atrás, garaje, pasillos hasta arriba. Quiero ver cada rincón de esta casa. No preguntaron por qué. Solo trabajaron perforando, cableando, poniendo sensores en ventanas y puertas detectores de movimiento, en los pasillos cámaras en cada ángulo del patio. Fue Javier quien apareció mientras trabajaban con su mochila colgada de un hombro. Dijo que venía a pedir prestado un libro para la escuela, pero una vez que el coche de Rosalba no estaba aquí a la vista, se acercó y susurró: «¿Puedo ayudar?». Parpadeé. «¿Ayudar con qué?». «Con las cámaras», dijo sacando una laptop de su mochila. «Papá no sabe mucho de esto y mamá definitivamente no. Puedo armar la app para que te avise al teléfono y hago un feed de respaldo que va directo al mío. Por si las dudas». Algo dentro de mí se ablandó. Este muchacho, mi nieto, tomaba a mi lado en silencio mientras vivía bajo su techo. Lo guié arriba y juntos probamos los ángulos de las cámaras checando cada feed mientras se iluminaba en mi pantalla. Javier ajustó una para capturar perfecto la puerta trasera, otra para que la puerta de la biblioteca siempre estuviera en cuadro. «Vas a saber si alguien intenta algo», dijo cuando terminamos. Sus ojos, tan como los de Rodrigo cuando era chaval, me miraron con una seriedad que se sentía mucho mayor que 17. Puse mi mano en su hombro. «Gracias, Javier. No sabes lo que significa para mí». Se encogió de hombros, aunque un rubor leve le tiñó las mejillas. «No me gusta lo que hacen. Alguien tiene que enderezar esto». Cuando se fue esa noche me quedé junto a la ventana viéndolo caminar por el caminito. Por primera vez en semanas sentí algo que se parecía a fuerza. No victoria, no seguridad, pero control por temporal que fuera. Para cuando los técnicos terminaron, el sol estaba bajo en el cielo echando sombras largas por el césped. Me dieron una tablet delgada y me explicaron el sistema FITS en tiempo real, alertas de movimiento, alarmas directo a mi teléfono. Cuando la última camioneta se fue, cerré la nueva puerta con la nueva llave
las cámaras ya vigilando. La casa se sentía diferente, no del todo segura, no aún, pero ya no vulnerable a intrusiones silenciosas. Por primera vez desde que Rosalba declaró sus remodelaciones, dormí sin dejar una lámpara encendida en el pasillo. Arriba las paredes rosas todavía me burlaban, pero fuera de mi recámara cero y circuitos ahora montaban guardia. Y no pude evitar preguntarme qué harían Rodrigo y Rosalba la próxima vez que su llave ya no encajara. La primera alerta llegó un miércoles por la noche, justo cuando ponía una tetera en el mostrador de la cocina. Mi teléfono vibró un chime filoso que me apretó el pecho. Movimiento detectado, entrada principal. Abrí la app y ahí en la pantallita estaba mi hijo. Rodrigo parado en la puerta principal con los hombros encorvados, mirando arriba y abajo de la calle como para asegurarse de que nadie lo viera. En su mano vi el brillo inconfundible del latón. Mi llave perdida. Contuve la respiración, los dedos aferrando el teléfono tan fuerte que dolían. La metió en la cerradura, la meneó. Lo intentó de nuevo, sus movimientos más filosos, con cada intento fallido. Los nuevos cerrojos lo rechazaban. Su cara se endureció. Dio un paso atrás murmurando algo que no oí. Entonces Rosalba apareció en el borde del cuadro con el cabello recogido, los ojos filosos de impaciencia. Le hizo un gesto, sus labios moviéndose en palabras que casi podía imaginar. Inténtalo más. No te rindas. Rodrigo sacó la llave con la frustración grabada en la cara. La miró, sacudió la cabeza. Ella dijo algo más, sus manos cortando el aire. Un momento después volvió al cuadro cargando una palanca. Las rodillas se me doblaron y me senté pesada en la mesa de la cocina, el teléfono temblando en mis manos. Vi cómo mi hijo, mi chaval, el que Héctor y yo criamos en esta misma casa, metía acero frío contra el marco de mi puerta y empezaba a forzar. La madera crujió en el feed, la alarma chillando. Un segundo después, luces destellando, encendiendo el porche. Rosalba dio un paso atrás sobresaltada, pero Rodrigo siguió empujando varios segundos más, con la cara torcida de una manera que nunca había visto. Solo cuando el ruido se hizo insoportable dejó caer la palanca, miró salvaje alrededor y corrió al coche. La cámara capturó todo, su cara, sus manos. El arma, Rosalba detrás urgiéndolo. Me quedé sentada mucho después de que se fueran manejando la casa, todavía resonando con el recuerdo de la alarma. Todo mi cuerpo temblaba como si el suelo bajo mis pies se hubiera soltado. Quería llorar, gritar, golpear la mesa con los puños, pero en cambio miré el footage, guardándolo, enviando copias a una carpeta segura, respaldándolo en un drive que Javier me había enseñado a usar, porque esto ya no era solo sobre palabras o pintura o fotos robadas. Esto era evidencia. Esto era un crimen. Pensé en Héctor, en lo orgulloso que estuvo cuando nació Rodrigo, cómo puso al bebé en mis brazos y susurró: nuestro futuro está seguro ahora. Seguro. Y ahora ese mismo futuro estaba en mi porche con una palanca tratando de irrumpir. Las manos todavía me temblaban mientras vaciaba el té, intacto en el fregadero. Ver el vapor subir me hizo sentir de repente vieja, desgastada por el peso de la traición. Pero debajo del dolor algo más se removía, acero frío e inflexible. Tenía evidencia. Las cámaras que Héctor se habría reído, esos chismes de la era moderna, habían capturado lo que mis palabras solas nunca podrían. La cara de Rodrigo, el aliento de Rosalba, la palanca en sus manos. Cuando Javier pasó la tarde siguiente con el pretexto de pedir prestado un cargador, le mostré el clip. Su mandíbula se tensó y sus ojos brillaron con un dolor que reflejaba el mío. «No debería haberlo hecho, abuela», susurró. Se pasó de la raya. De la raya. Las palabras resonaron dentro de mí. Un hijo allanando la casa de su madre, a instancias de su esposa. ¿Qué lazo podía sobrevivir a tal fractura? Cerré la Apple Footage, seguro en múltiples lugares ahora. Mis manos se afirmaron al fin, no porque el miedo hubiera bajado, sino porque la verdad era innegable. El siguiente paso, sabía, ya no sería privado.
Tendría que ser público, escrito en actas, dicho en tribunales, llevado por patrulleros que no se reían de asuntos familiares. La traición se había sellado en cinta, y la elección de qué hacer con ella ahora estaba en mis manos. No dormí esa noche. El footage se repetía una y otra vez en mi mente. La cara adusta de Rodrigo, los gestos filosos de Rosalba, empujándolo la palanca, rasgando el marco de mi puerta. Para la mañana la elección era clara. Ya no era cuestión de orgullo, era seguridad. Me vestí con cuidado poniéndome mi chaleco azul marino, el que Héctor siempre decía que me hacía ver firme y fuerte. Manejé a la estación de policía con el footage guardado en 3 lugares diferentes, cada copia un escudo contra dudas. En el escritorio principal expliqué lo que pasó. El patrullero escuchó callado hasta que le di la tablet. Vio a Rodrigo meter la palanca contra la cerradura, Rosalba parada detrás como directora de orquesta. La alarma chilló por los chiquitos altavoces. Cuando el clip terminó, los ojos del patrullero eran firmes pero serios. Esto ya no es un desacuerdo familiar, dijo. Es intento de allanamiento. Presentamos el reporte y avanzamos. Firmé los papeles con una mano que solo tembló un poquito. Cuando salí de la estación, el aire afuera se sentía más frío, pero traía un alivio extraño también. La verdad, ya no era solo mía para cargar. La llamada llegó 2 noches después. Habían arrestado a Rodrigo. No estuve para verlo, pero los vecinos me contaron después cómo Rosalba gritó en el porche mientras los patrulleros le ponían las esposas. Se aferró a su brazo gritando de injusticia, de traición. Las sirenas parpadearon contra el siding de su departamento rentado, mientras el coche se iba. 1 hora después sonó mi teléfono. Era Rosalba. Su voz era chillona, cruda de furia. «Destruiste a tu propio hijo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Es tu sangre. Estela». Sostuve el teléfono contra la oreja con el corazón pesado pero resuelto. No dije bajito. Él destruyó la confianza. Eso es algo que ni la sangre excusa. Su voz se quebró mitad sollozo, mitad maldición, antes de que la línea se cortara. El silencio después fue ensordecedor. Me senté en la mesa de la cocina mirando la taza de té frente a mí, el vapor enroscándose en la luz de la lámpara. La fractura que había crecido por la familia se había abierto del todo ahora. No había remiendo para lo hecho. Al día siguiente mi hija Leonor llamó desde Puebla. Se había enterado por una prima. Su voz temblaba de lástima y rabia. «Mamá, dime que no es cierto. Rodrigo de verdad trató de allanar la casa». «Es cierto», dije simple. Hubo una pausa. «Entonces hiciste lo correcto». Las palabras deberían haberme consolado, pero se sintieron como agua fría en la piel. Hacer lo correcto no borraba el sonido de la rabia de Rosalba, ni la imagen de la cabeza gacha de Rodrigo, mientras los patrulleros lo llevaban. Por la semana siguiente no supe nada de él. Ni llamada, ni mensaje, ni siquiera por abogados. Fue Rosalba quien llenó el silencio mandándome textos goteando veneno, acusaciones de que estaba senil, amargada, cruel. Me dijo que los niños me odiaban, ahora que nunca me perdonarían. No contesté. Mis dedos rondaron las teclas más de una vez, pero el silencio fue la única respuesta que pude dar. Javier pasó en secreto una noche. Se paró en la puerta de la cocina con la cara pálida. «Papá está en la cárcel», susurró. Asentí sin encontrar palabras. «Lo siento», dijo con la voz quebrándose. No sé por qué le hizo caso a ella. Tomé su mano apretándola. «No es tu culpa, recuérdalo». Cuando se fue, la casa estaba callada de nuevo, las cámaras afuera, parpadeando silenciosas, mientras vigilaban. Me sentía más segura y más sola de lo que nunca había estado. La fractura se había profundizado en algo permanente. Rodrigo ya no era solo mi hijo. Era también el hombre que había tratado de forzar su entrada a mi casa. Y Rosalba, su esposa, había estado a su lado mientras lo hacía. Mientras me sentaba en la luz tenue de la sala, me pregunté no cuándo podrían volver,
sino si esta herida entre nosotros podría cerrarse alguna vez, o si se había abierto demasiado para remendar. La corte olía leve a desinfectante y pulimento de madera vieja, un lugar donde la verdad y las mentiras se rozan hombro con hombro en el mismo aire rancio. Me senté tiesa en la banca con las manos juntas en el regazo, el peso de los años presionando más pesado que las vigas del techo. Mi abogado murmuraba consuelos que apenas oía. Al otro lado del pasillo, Rosalba se sentaba junto a Rodrigo con la barbilla alzada, la boca curvada en una sonrisita apenas. Cuando el alguacil llamó el caso, todos nos paramos. El juez entró su toga rozando el piso mientras se acomodaba detrás del estrado. Ojos filosos, pero cansados. El pulso me retumbaba en los oídos, pero mantuve la cabeza alta. Los procedimientos empezaron con preguntas rutinarias. Registros de propiedad. Fechas. El footage de Rodrigo en mi puerta principal con la palanca se presentó en evidencia sin disputa. Él miró la mesa mientras se reproducía con la cara desangrada. Rosalba apretó su brazo como tratando de pasarle su bravura por las venas. Entonces llegó el momento que no esperaba. «Señoría», dijo el abogado de Rosalba levantándose con aire de confianza practicada. «Presentamos este documento adicional en evidencia. Un testamento firmado por la señora Morales, declarando su intención de dejar la propiedad en calle de las Magnolias 112 a su hijo Rodrigo Morales, efectivo inmediatamente al fallecimiento. Esto demuestra su intención de larga data de que la casa sería de él, y por lo tanto su ocupación era consistente con sus deseos». El pecho se me apretó. «¿Un testamento?» El papel pasó al juez, luego a mi abogado. Me incliné escaneando la página. Mi nombre garabateado al fondo en una imitación torpe, los bucles demasiado anchos, la tinta demasiado gruesa. No se parecía en nada a mi firma, no como Héctor me enseñó a escribir mi nombre con firmeza y orgullo. «Ese no es mío», dije en voz alta antes de que mi abogado pudiera objetar. «Nunca lo firmé. Es una falsificación». Las cejas del juez se alzaron. Se ajustó los lentes estudiando la página con cuidado lento y deliberado. «¿De dónde viene este documento?», preguntó. El abogado de Rosalba carraspeó. «Se encontró entre papeles familiares». «Convenientemente encontrado quiere decir», cortó mi abogado con tono filoso. «Señoría, la firma es claramente fraudulenta. Los documentos legales de la señora Morales están en archivo en la oficina del señor Alcalá. La letra, el notario, los testigos, todo ausente aquí». El juez asintió despacio, golpeando el mazo leve contra el escritorio como para puntuar sus pensamientos. «En efecto, este papel no lleva sello notarial, ni firmas de testigos. Y la caligrafía». Se inclinó más entrecerrando los ojos, luego lo dejó. «Esta corte no se convence con este supuesto testamento. Si algo, su aparición repentina levanta preguntas turbias sobre la credibilidad de quienes lo produjeron». La habitación se quedó quieta. La cara de Rosalba se sonrojó carmesí, los labios apretados. Los hombros de Rodrigo se encorvaron, la cabeza gacha, como si el techo mismo lo aplastara. Por una vez, el fuego de su esposa no se derramó en sus ojos. Se veía roto como un hombre que había apostado su alma en el engaño de otro y perdido. Mi abogado habló después con voz firme. «Señoría, el patrón es claro. Remodelaciones no autorizadas, intento de entrada forzada, y ahora un documento falsificado. La señora Morales ha sido blanco, su casa tratada como si ya estuviera tomada. Pedimos que la corte afirme su propiedad única y emita una orden de protección contra más interferencias». El juez estuvo de acuerdo. Su mazo golpeó el sonido resonando como trueno en la corte callada. Cuando salimos al pasillo, Rosalba se adelantó hecha una furia a sus tacones, cliqueando filosos contra el azulejo. Rodrigo la siguió con expresión hueca, las manos metidas profundas en los bolsillos. No me miró. No podía. Por primera vez en meses, sentí un leve cambio de poder de vuelta a mis manos, aunque la victoria
Sabía amarga. Las mentiras les habían fallado aquí, pero sabía que el hambre de Rosalba no moriría tan fácil. La pregunta que quedaba era ¿qué arma agarraría después? Los meses después de la audiencia se estiraron largos y curiosamente callados. Por primera vez en casi un año podía moverme por mi propia casa, sin el eco de pasos ajenos, sin la sensación de que ojos rondaban paredes y puertas, midiendo para poseer. El silencio era pesado, pero era mío. Los vecinos, claro, chismeaban. Cuando iba por el correo o me arrodillaba en el jardín podando rosas, sentía sus miradas desde porches y caminos. Habían visto los coches de policía, los gritos, las visitas a la corte. Qué lástima oí decir aún al pasar. Familia rota por una casa. Quería voltear y decirles que no era solo una casa, que era el último pedazo de Héctor que todavía tenía. Pero bajé la cabeza y seguí. El jardín se volvió mi refugio. Pasaba mañanas con tierra bajo las uñas sacando color de nuevo a las camas. Las rosas de Héctor florecían otra vez, bajo mis cuidados trepando el enrejado, en terca rebeldía al tiempo. A veces le susurraba como si mis palabras pudieran coser las fracturas en mi corazón. Adentro la casa todavía llevaba cicatrices de intrusión. Las paredes rosas de arriba habían sido sobrepintadas, pero a veces con cierta luz juraba ver el tono sangrando a través. Para reclamar el espacio, empecé a cerrar con llave habitaciones que rara vez usaba la biblioteca, las de huéspedes, hasta el comedor donde los gritos habían reemplazado las risas. Girar las llaves en esos cerrojos se sentía simbólico, como sellar el caos que casi me consume. Me quedé en la cocina, mi recámara, el cuarto del jardín. Círculos más chiquitos, espacios más apretados pero más seguros. Cada noche recorría esos cuartos elegidos con un ritual, checando puertas, echando vistazos a los feeds de las cámaras que Javier me enseñó a monitorear. El resplandor rojo de las cámaras ya no era recordatorio de miedo, sino de vigilancia. Aún así, la soledad se colaba por los bordes. Javier visitaba cuando podía, su lealtad callada pero firme. Marisol me mandaba notitas chiquitas metidas en libros que le prestaba, mientras Berenice coloreaba dibujos y los dejaba doblados en mi porche. Sus gestos iluminaban rincones de mis días, aunque sabía que su presencia en casa era tensa. Su lealtad, un secreto resguardado de los ojos filosos de Rosalba. Rodrigo nunca vino. Su silencio era quizás el sonido más fuerte de todos. Una noche, mientras el otoño se profundizaba, me paré en el jardín con las podaderas, el aire crujiente contra la piel. La casa detrás de mí se alzaba familiar y extraña a la vez. Pensé en Héctor en la noche que se recargó en la barandilla del porche y me dijo que la casa era más que refugio, era promesa de raíces de pertenencia. Esa promesa casi se había roto. Aún así, yo estaba aquí. La casa estaba en pie. Y yo estaba aprendiendo a ponerme de pie de nuevo también. Cuando cerré la biblioteca esa noche, girando la llave despacio, hasta que el pasador clicó, presioné la palma contra la madera. No era rendición, era reclamo. Mi casa podría ser más callada, más vacía, pero era mía. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi recámara, la luz de la cámara parpadeó suave en la esquina, recordatorio de que la paz, por bienvenida que fuera, todavía podía ser frágil. Era una tarde de sábado lluviosa cuando oí el toque, 3 golpecitos suaves, en un ritmo que reconocí. Javier. Abrí la puerta rápido, metiéndolos a él y a sus hermanas adentro, antes de que algún vecino notara. Los niños sacudieron gotas de lluvia de sus chamarras, sus ojos saltando hacia la calle como temiendo ser seguidos. «Mamá piensa que estamos en la biblioteca», susurró Marisol quitándose la capucha. Berenice aferraba una carpeta de dibujos contra el pecho. Me dio una sonrisa rápida con las mejillas sonrosadas del frío. «Quería mostrarte mi dibujo de las rosas», dijo ya desenrollando el papel. Los abracé a todos cerca con el corazón henchido de alegría y dolor. No deberían tener que colarse para ver a su abuela
Pero ahí estaban leales a pesar de la tensión tirando de su casa. Nos juntamos en la sala, el sonido de la lluvia contra las ventanas como un tambor. Javier se inclinó con los codos en las rodillas. Su voz era baja, cuidadosa. «Abuela, tengo que contarte algo que oí». Me quedé quieta. «¿Qué es, Javier?», dudó mirando a sus hermanas antes de encontrar mis ojos. «Oí a mamá en el teléfono. Hablaba de vender la casa. No la de ellos, la tuya. Dijo que una vez que papá arreglara los papeles, podrían listarla y sacar un buen precio». Se reía de lo fácil que sería. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Presioné una mano contra el corazón, forzándome a respirar. Dijo eso, Javier asintió serio. «Suena loco, lo sé, pero te juro que es verdad. Estaba en la cocina y no sabía que la oía», dijo. «Una vez que vendamos el lugar, por fin seremos libres». La cara de Marisol palideció. «Eso es horrible». Berenice frunció el ceño, aferrando su dibujo más fuerte. «Pero es la casa de abuela». Tragué duro luchando el temblor en mi voz. «Sí lo es. Y nadie la quita sin pelea. Gracias, Javier, por decírmelo». Eso tomó valor. Se encogió de hombros aunque sus ojos ardían de convicción. «No me gusta lo que hacen. Papá solo les sigue la corriente, pero... ¿mamá?» Ella lo planea todo. Alcancé su mano sobre la mesa. «Eres más valiente de lo que sabes». Para aligerar el peso, sugerí que trabajáramos en la casa juntos para reclamar lo que Rosalba había tratado de borrar. Los niños aceptaron ansiosos. Subimos primero a la biblioteca. Polvo danzó cuando abrí las cortinas, la luz inundando los estantes. Juntos sacamos cajas de libros de donde los habían empujado a las esquinas. Marisol sacudió con cuidado cada lomo, leyendo títulos en voz alta, su voz reverente. Berenice esparció sus dibujos en el escritorio, insistiendo en pegarlos dentro del closet, para que el cuarto de abuelo tenga arte nuevo. La dejé sonriendo mientras las paredes florecían de color. Javier me ayudó a mover el sillón de Héctor de vuelta a su lugar junto a la ventana. Cuando terminó, se paró a su lado con un orgullo callado. «Se siente como debe ser otra vez», dijo. Pasamos a mi recámara. Las paredes todavía eran grises, pero rastros leves de rosa asomaban donde la pintura era delgada. Javier trajo un rodillo del garaje y juntas dimos una capa nueva cada pasada, cubriendo un poquito más de la intrusión de Rosalba. Marisol tarareaba suave mientras ayudaba su voz tejiendo calor en el trabajo. Para cuando la lluvia paró, la casa se sentía más ligera, como si hubiera tomado un respiro profundo. Les preparé chocolate caliente y nos sentamos juntas en la mesa de la cocina a vapor, enroscándose sobre las tazas. Cuando se fueron esa noche me quedé en la puerta, viéndolos caminar por el caminito, sus figuras chiquitas, pero firmes. Las habitaciones que habíamos restaurado brillaban detrás de mí, la risa de los niños todavía, resonando leve en los pasillos. Y me pregunté si llevarían esta lealtad a los años por venir, o si el peso de la herencia algún día pondría a prueba dónde estaban sus corazones de verdad. El día después de la visita de los niños, la casa se sentía diferente. Su risa había quedado en las paredes ahuyentando sombras de rincones donde el silencio se había sentado demasiado pesado. La biblioteca olía a polvo y aceite de limón. Las paredes de la recámara llevaban una capa limpia de gris, y hasta los pasillos parecían más claros, como si la casa misma hubiera suspirado aliviada. Caminé despacio por cada habitación esa tarde, mi mano rozando marcos de puertas, las yemas deteniéndose en lugares que todavía llevaban el toque de Héctor. Me golpeó que mientras Rosalba había tratado de despojar la casa de recuerdos, el alma de ella no estaba en la pintura o los muebles. Vivía en estos rastros callados, en la firmeza de mis propios pasos, todavía resonando por los pisos. Cuando llegué al estudio, abrí el cajón de arriba del escritorio. Adentro yacía la última llave de repuesto de latón, su superficie pulida suave por años de uso. Su gemela había sido robada, convertida en arma contra mí. Esta quedaba el último token de una confianza que una vez unía a la familia.
La tomé sintiendo el peso fresco asentarse en mi palma. El metal brilló en la luz de la ventana común y sagrado, a la vez. Por un momento pensé en cómo Héctor dejaba su llave en ese mismo baulito símbolo de apertura. La familia siempre era bienvenida. Decía, en ese entonces se sentía seguro creerlo. Pero la confianza se había roto, y puertas una vez abiertas se habían forzado cerradas. Cerré los dedos alrededor de la llave y susurré en la quietud. No para intrusos, solo para el respeto. Las palabras salieron de mis labios como un voto callado pero resuelto. Deslicé la llave en el escritorio cerrando el cajón con un clic firme. El sonido sonó final como una línea trazada sobre el pasado. Me quedé ahí un buen rato, dolor y fuerza mezclándose en mi pecho. Dolor por el hijo que ya no reconocía, por la fractura que tal vez nunca sanara. Fuerza porque al fin había reclamado lo mío, no solo las paredes, sino el derecho a decidir quién entraba en ellas. La casa se sentía firme de nuevo, aunque la familia no. Las rosas en el jardín florecerían pronto, sus raíces profundas e inquebrantables. Yo también perduraría. Mientras la luz se desvanecía por los tablones del piso, toqué el cajón una vez más anclándome en su peso. El respeto era la única llave que guardaría ahora, y si alguna vez tocaba, estaría lista para elegir si abrir la puerta. Las rosas fueron las primeras en decirme que la estación había cambiado. Sus yemas se abrieron en estallidos lentos de carmesí y crema, llenando el jardín con una dulzura que se pegaba al aire. Me arrodillé entre ellas con las podaderas viejas de Héctor en la mano, podando con cuidado como él me enseñó una vez. Cada corte se sentía como un acto chiquito de orden, de dar forma a las bellezas, de lo que de otra manera correría salvaje. La risa de los niños llegaba del porche. Javier le mostraba a Marisol cómo ajustar el feed de la cámara en la tablet, mientras Berenice había esparcido sus dibujos por los escalones como banderas. Sus voces ya no susurraban con miedo a ser cachados. Subían libres ahora, juguetonas y brillantes. Por primera vez en lo que se sentía como años, mi casa resonaba de alegría en lugar de tensión. Los vecinos todavía chismeaban, claro. Oía murmullos en el mercado, historias de Rodrigo y Rosalba, saltando de techo prestado en techo, viviendo de favores hasta que la generosidad se desgastaba. Algunos decían que Rosalba había intentado un negocio, pero falló. Otros susurraban de acreedores tocando de puertas cerradas en sus caras. Escuchaba sin comentario. Sus elecciones los habían llevado ahí. Las mías me habían mantenido aquí. Mientras caminaba de vuelta adentro, el aire fresco de la casa me recibió como un abrazo. La biblioteca olía a libros de nuevo. Las paredes de la recámara se mantenían firmes en su gris sereno, y el estudio estaba sólido con su cajón cerrado alrededor de esa última llave de repuesto. Las habitaciones ya no se sentían como campos de batalla. Eran mías, y solo mías. Los niños ayudaron a restaurar más que las paredes trajeron de vuelta la vida. Javier plantó hierbas en el alféizar de la ventana. Marisol llenó la cocina de música de su práctica de coro, y los bocetos de Berenice iluminaron rincones una vez despojados. Su presencia me recordaba que la familia no se mide solo en sangre, sino en respeto, lealtad y cuidado. A menudo me encontraba hablando en voz alta mientras me movía por la casa, aunque no a las paredes o a los fantasmas de la traición. Hablaba con Héctor. La cuidamos, amor. No solo la casa, sino la promesa dentro de ella. Parada en el jardín al atardecer, las rosas brillando leves en la última luz, sentí la verdad asentarse profunda dentro de mí. Esta casa era más que refugio, más que una herencia disputada y casi robada. Era un testamento. Esta casa es mía, susurré firme y segura. No solo las paredes, sino el respeto dentro de ellas. La risa de los niños resonó de nuevo desde el porche llevada por el aire vespertino. La dejé llenarme más fuerte que el dolor, más brillante que la pérdida. El pasado no se podía deshacer, pero el futuro todavía podía florecer. Y cuando el respeto por fin toque, elegiré si abrir
o guardarla para siempre.